las raíces cristianas de España, por la vida y el bien común. Atrévete a entrar en la boca del lobo con Javier García Isaac. Información sin ataduras, opinión sin complejos. Vivimos en un mundo que tiene muros y esos muros han de estar vigilados por hombres armados. ¿Quién va a hacerlo? ¿Tú? Mi existencia, aunque grotesca e incomprensible para ti, salva vidas. Tú no quieres la verdad porque en zonas de tu interior de las que no charlas con los amiguetes, me quieres en ese muro, me necesitas en ese muro. Nosotros usamos palabras como honor, código, lealtad. Las usamos como columna vertebral de una vida dedicada a defender algo. Tú las usas como gag. Y no tengo ni el tiempo, ni las más mínimas ganas de explicarme ante un hombre que se levanta y se acuesta bajo la manta de la libertad que yo le proporciono y después cuestiona el modo en que la proporciono. Preferiría que solo dijeras gracias y siguieras tu camino. De lo contrario, te sugiero que cojas un arma y defiendas un puesto. De todos modos, me importa un carajo a qué creas tú que tienes derecho. Tienes ese lujo. Tienes el lujo de no saber lo que yo sé. Muy buenos días, amigos. Les habla Javier García Isaac, que estamos en la boca del lobo. Estamos ya a martes 2 de septiembre. Ayer tuvimos un gran inicio de temporada y hoy vamos a intentar seguir en la misma línea. Ya saben, la nueva temporada aquí en Informa Radio. Una temporada que, como les he dicho, se la voy a dedicar a la memoria de José Calvo Sotelo. Y por eso, durante estos primeros 5 días, pues voy a mencionar al personaje que sería asesinado en julio de 1936. El próximo año se cumple el 90 aniversario de su brutal asesinato por el PSOE, asesinado por el PSOE utilizando a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Poco más o menos como lo que Ángel Víctor Torres ha amenazado a aquellas comunidades que no acepten menas, en que manda a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, como se la mandaron a José Calvo Sotelo. Así que, ojito, que están dispuestos a utilizar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Nada nuevo bajo el sol, este sol iba a decir, este sol que nos ilumina. Bueno, a uno más que a otros porque les tiene calentada la sesera. Bueno, estamos en Informa Radio, estamos aquí en Madrid, les hablamos a todos ustedes desde estos estudios Jesús Quintero, desde esta redacción de noticias Antonio Herrero, y como cada mañana comienza justamente ahora una nueva aventura radiofónica que debe conducirnos directamente hasta las 12, con información, con opinión, con tertulia y con mucho análisis y con mucho entretenimiento. Hoy en tiempo de tertulia, en tiempo de análisis, aquí en Informa Radio, ¿por qué no decirlo? En esta casa, aquí en la Boca del Lobo, en tiempo de tertulia, en tiempo de análisis, a partir de las 9:15 de la mañana, desde estos estudios, Jesús Muñoz, Malos Tratos Falsos. También tenemos a Marco López Herrador y también a nuestra concejal de cabecera, Arantxa Cabello. Se van incorporando nuestros colaboradores habituales y vamos a tener alguna sorpresa, porque un colaborador nuevo va a ser Luis Moscardó. Tenemos algunos colaboradores que van a ir pasando por estos micrófonos. Pero ya les digo que a partir de las 9:15, Jesús Muñoz, Malos Tratos Falsos, Marco López Herrador y la mítica Arantxa Cabello, nuestra concejal en el Ayuntamiento de Madrid. Bueno, Vox tiene varios concejales, pero esta es nuestra concejal de referencia. Todos son muy buenos, pero yo hoy, tenemos mucho cariño a nuestra amiga
a nuestra amiga Arantxa Cabello. Pedro Fernández Barbadillo lo tenemos todavía de vacaciones. Bueno, yo les lo prometí el de una y como les he dicho que estos 5 días les iba a hablar de Calvo Sotelo en distintas facetas y mientras ayer les hablaba de la Renovación Española, hoy les voy a hablar de la formación del bloque nacional. Y es que en los años convulsos de la Segunda República, y también quiero que establezcan ustedes un paralelismo, yo el otro día charlando, escribiéndome con Abascal, le decía que Vox me recordaba mucho al bloque nacional, salvando las distancias, es la figura de Calvo Sotelo, pues con la figura de José Abascal, la de Mariano Rajoy o la de Feijóo es exactamente igual. Yo la asemejaba, esos paralelismos con la CEDA y con el Partido Popular. ¿Y por qué les digo esto? Porque a pesar de que la CEDA obtenía más votos que el bloque nacional o Renovación Española, inmediatamente después de las elecciones fraudulentas de febrero del 36, el auténtico líder de la oposición en la calle se mascaba era ya Calvo Sotelo. Ahora se masca que la auténtica disidencia, hablo parlamentaria, hay otro tipo de disidencia, por aquí pasan buenos amigos, ustedes los conocen, pero hablo a nivel parlamentario, la representa Vox. Y eso es innegable. De hecho, las encuestas, las intenciones de votos, que hay que fiarse poco, porque luego están los factores correctores. Como ayer les hablaba también, y luego les hablaré hoy, voy a estar muy pesado con el tema de la inmigración y eso los 3 millones y medio que nos quieren traer, pero eso será a partir de las 7:30, en unos 25 minutos. Bueno, en esos años convulsos, y yo les decía esto para que ustedes hagan ese paralelismo entre PP y CEDA y entre Vox y el Bloque Nacional o Renovación Española, entre Gil Robles y Feijóo o Mariano Rajoy, que son lo mismo, o entre Calvo Sotelo y Abascal, insisto, salvando muchas diferencias, porque ya incluso la terminología izquierda-derecha para mí se ha quedado anticuada. Bueno, en los años convulsos de la Segunda República, cuando España caminaba irremediablemente hacia el abismo de la revolución y el caos, Calvo Sotelo surgió como una figura que supo ver con claridad meridiana el drama que se avecinaba. José Calvo Sotelo, político de talento, estadista con mayúsculas y patriota a carta cabal, fue uno de los pocos capaces de articular una respuesta firme y estructurada frente al proceso de disgregación nacional que promovía el Frente Popular encabezado por el PSOE. Su respuesta se plasmó en la creación del Bloque Nacional, una plataforma de convergencia de las fuerzas antirrepublicanas que pretendían ofrecer una alternativa seria, coherente y patriótica ante la demolición del Estado español. Hablamos de antirrepublicana de esa época, porque para la izquierda la república era suyo. De hecho, fueron muchos los republicanos de derechas o republicanos sociales o patriotas que fueron asesinados, sobre todo falangistas. La España de 1934 era una nación acosada por el desgobierno después de una intentona golpista del PSOE y un gobierno del Partido Radical con el apoyo parlamentario de la CEDA, que fue también un desastre. La verdad es que el desastre fue también por culpa de la izquierda, que no dejaba que se gobernara. El sectarismo y el odio de clases que promovía el PSOE principalmente. La República, en lugar de ser un régimen de libertades y justicia, se había transformado en un aparato revolucionario al servicio de la izquierda más radical. La mal llamada Revolución de Octubre del 34, que no fue más que una intentona golpista instigada por socialistas y comunistas con epicentro en Asturias y con la complicidad de la Generalidad Separatista de Companys en Cataluña, fue el aviso definitivo de que la legalidad republicana era solo una máscara tras la que se ocultaban quienes pretendían destruir España. Frente a este panorama de disolución nacional, Calvo Sotelo entendió que la respuesta no podía ser más la fragmentación del patriotismo en capillas ideológicas. Era urgente construir una plataforma común para el que quisiera, que uniera a todos aquellos que de posiciones, por ejemplo, tradicionalistas, monárquicas o simplemente patrióticas quisieran frenar la deriva revolucionaria. Y así nació el Bloque Nacional, presentado oficialmente en octubre de 1934, como una propuesta política que buscaba vertebrar a España en torno a los principios de unidad, orden, autoridad, tradición y soberanía. El mérito de Calvo Sotelo no fue solo ideológico, sino estratégico y político. Supo reunir bajo una misma bandera a sectores tan diversos como los alfonsinos de la Renovación Española, los tradicionalistas carlistas, monárquicos independientes, antiguos dirigentes de la dictadura de Primo de Rivera y sectores del ejército harto del desorden. Esta convergencia no era fácil, pues se trataba de familias políticas con diferentes matices de historia
y hasta de intereses, pero todas compartían una certeza: la República estaba arrastrando a España al precipicio. El problema ahora es que el Partido Popular, como entonces, tampoco se dio cuenta de aquello, porque la CEDA no quiso formar parte del bloque nacional, o no de forma activa, si algunos miembros. En este proceso de unificación jugaron un papel fundamental figuras como Goicoechea, quien nombramos ayer, que fue ministro de la monarquía y líder de la Renovación Española; Ramiro de Maeztu, intelectual del pensamiento hispánico, que aportó esa base doctrinal del bloque; el Marqués de Quintanar, como representante del tradicionalismo aristocrático; y de José María Pemán, cuyo magisterio desde la prensa ayudó a coleccionar el discurso del patriotismo social. El bloque nacional no era una improvisación oportunista, sino una alternativa ideológica sólida frente al vaciamiento de las instituciones y la subversión permanente promovida desde el gobierno. Una estrategia parlamentaria frente a ese caos revolucionario. Es que Calvo Sotelo, que había regresado del exilio tras la caída de la dictadura de Primo de Rivera, donde él fue ministro de Hacienda, posiblemente el mejor ministro de Hacienda que hayamos tenido nunca. Bueno, luego en los años 60 y 70 tuvimos alguno bueno también, y en los 50 también. Entendía que la lucha por España debía librarse inicialmente en el terreno parlamentario y legal. No era una ingenuidad, era inteligencia política. Desde su escaño en las Cortes, al que accede tras ser elegido diputado por Oense, no Ourense, Oense, en las elecciones de 1933, denunció sin descanso la descomposición del régimen republicano, el doble lenguaje del PSOE, la connivencia del Estado con el separatismo catalán y la brutalidad de la represión de los revolucionarios. Su figura brilló como una de las pocas voces lúcidas, firmes y valientes en medio de todo ese ruido. El bloque nacional no se conformó con denunciar, sino que propuso una nueva articulación del Estado, basado en la recuperación de la autoridad, el prestigio del ejército, el orden social, la propiedad, la religión católica como alma nacional y la descentralización jerárquica bajo la corona. Frente al caos y el frente populismo, Calvo Sotelo planteó un modelo de Estado fuerte, respetuoso con las libertades, pero incapaz de tolerar la subversión permanente. La propuesta era moderna, regeneradora y profundamente española, y por eso se convirtió en objetivo político y personal del Frente Popular. La firmeza de Calvo Sotelo en el Parlamento provocó la furia de las bancadas socialistas y comunistas. Sus intervenciones eran demoledoras, rigurosas, documentadas. No insultaba, pero denunciaba; no clamaba, pero desenmascaraba. Sabía que su palabra tenía consecuencias y no se acobardó. Fue una de las pocas voces que se atrevió a acusar abiertamente al gobierno de proteger a los revolucionarios y de perseguir a los patriotas. En junio de 1936, Calvo Sotelo pronunció un discurso histórico, quizás el más importante en la historia del parlamentarismo español. Con voz serena pero firme, advirtió que si el Estado no era capaz de garantizar el orden y la unidad nacional, otros lo harían. Fue una advertencia profética. Aquella intervención selló su destino. Lo asesinaron, como ustedes saben, el 13 de julio de 1936, y por eso esta temporada, aquí en La Boca del Lobo, va destinado a su figura. Por miembros de la escolta del socialista Indalecio Prieto y por fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, casi como quiere ahora mandarnos Ángel Víctor Torres, el masón Ángel Víctor Torres, en un crimen de Estado que precipitó el levantamiento del 18 de julio. A Calvo Sotelo no le matan por conspirar, sino le mataron por hablar. El bloque nacional no fue un partido más, fue un proyecto de Estado, una propuesta de refundación nacional frente a la demolición de España. Supo aunar el espíritu del tradicionalismo, el realismo político del monarquismo alfonsino, la regeneración social del corporativismo, la identidad hispánica como esencia espiritual y el patriotismo como forma de vida. No fue un proyecto de odio, como la izquierda pretende, sino de afirmación nacional. Quizás ahí se basó también el llamado movimiento nacional a partir del 1939. La izquierda lo detestaba precisamente por eso, porque proponía alternativas, porque despertaba conciencias y porque hablaba de España con orgullo y sin complejos. El bloque nacional no se avergonzaba de la historia, no renunciaba a la tradición y no negociaba con quienes querían destruir la patria. Frente al laicismo agresivo, el separatismo disgregador y el marxismo destructor, Calvo Sotelo ofreció una España ordenada, justa, cristiana y fuerte, una España posible. Hoy, 90 años después, casi 90 años, el bloque nacional sigue siendo un referente para todos aquellos que no se resignan a ver España humillada, vendida o dividida. Su espíritu vive en cada español que defendía la verdad, aunque no lo sepa, la verdad frente a la propaganda, la unidad frente a la fragmentación
y la historia frente al olvido manipulado. Calvo Sotelo, mártir de la patria, supo ver antes que nadie lo que estaba en juego. El bloque nacional fue su legado político y su último servicio a España. Aquel intento de reconstrucción nacional sigue siendo una lección para nuestro presente. Cuando la nación está en peligro, como lo está en la actualidad. No hay lugar, cuando esto sucede, para los cálculos egoístas ni para la comodidad. Solo hay una obligación moral: levantarse y luchar, como hizo Calvo Sotelo y como debemos hacer nosotros. Bien, amigos, les hablaremos también de economía. Lo haremos con nuestro amigo José Luis Barceló y su mundofinanciero.com. Un José Luis Barceló que presenta de 9 a 10 y media de la noche el estado de alarma. De deportes, con el bueno de Esteban Pacios y con el genuino Tate Barceló y todo su equipo. Tenemos edatv.news, Adaís Casares, la perla del Caribe, Rafa Escolona, la piedra venezolana. Tenemos a Juan Pulido, el aceite líquido que nos llega de Córdoba. Tenemos a Marc Anthony, a Alfonso Bernal. No nos olvidamos de Alfonso en redes. No nos olvidamos también de Nico en diseño. No nos olvidamos de Javier Maín en la dirección comercial. Bueno, todos ellos, ni de nuestro reportero Vito Quiles. Todos ellos hacen posible que esto salga adelante. También lo hacen posible, como no, como cada mañana, la singularísima Cristina Sol, y con ella que vamos a tener nuestro termómetro 1 a 3 del mediodía, y tenemos nuestro informativo, nuestra caja de Pandora, sin olvidarnos que los mando en la nave, en la dirección técnica. ¿Quién? La inimitable Cecilia Jara. Y todo su equipo técnico, Eduardo Vital Jr., David Sánchez, hacen posible que esto salga adelante. Y no nos olvidamos de nuestra directora de producción, la inconmensurable, las columnas jónicas de este medio de comunicación, Mercedes de Verdad, que junto con Carmen Domínguez, pues como Domínguez, hacen posible que esto salga adelante, como yo les decía. ¿Qué va a pasar hoy martes y todo el de septiembre en la Boca del Lobo a partir de las 10:30? Pues lo tengo que mirar. Bueno, Españoles a pie, vuelve Españoles a pie, esa sección dentro de la Boca del Lobo, que jóvenes hablando y debatiendo sobre cuestiones de actualidad. Y luego vuelve también La Tienta, en la mano de Rafi Camino y de Curro Tejeína. No son jóvenes promesas del periodismo, no confundir luego con Juan Salazar, que tenemos los toros en nuestra historia. Bueno, yo luego tengo a eso de las 10:30 salir pitando porque tengo ni más ni menos que denunciamos a Antonio Maestre por esa agresión a Víctor Quiles y a Juan Pulido, y de eso les hablaremos hoy. Pero bueno, ya saben, 10:30 Españoles a pie, a las 11 tenemos La Tienta con Rafi Camino y con Curro Tejeína. Miren ustedes, yo quería hablar, estoy comentando, son las 7:15 minutos de la mañana, 7:16 minutos, quería hablar también un poco de noticias que se nos han pasado, como fue el asesinato de Miguel Uribe Turbay. Los regímenes bolivarianos se resisten a caer, pero yo les aseguro a todos ustedes que van a caer. El pasado 11 de agosto fue asesinado Miguel Uribe. Murió Miguel Uribe Turbay como consecuencia de un atentado que sufrió días anteriores, si no me equivoco, el 7 de junio. Miguel Uribe era senador y precandidato presidencial del Centro Democrático en Colombia y ha fallecido tras 2 meses de agonía, luego de recibir 3 disparos, 2 en la cabeza, durante un mitin en el barrio de Modelia, en Bogotá, el 7 de junio. Contaba 39 años, heredero de una familia que también sufrió violencia política. Su madre, la periodista Diana Turbay, fue asesinada en 1991. Uribe encarnó una generación que enfrenta a la barbarie. No sé si fue su madre la que fue asesinada, pero no sé si era su madre o su tía, no quiero liarme. Encarnó una generación que enfrenta a la barbarie con ideas, no con revancha. Sí, yo creo que era su madre. Hoy le rendimos homenaje, no con lágrimas, sino instalando su figura en la memoria colectiva como símbolo de resistencia frente al totalitarismo que aún se resiste a desaparecer en Hispanoamérica. Tenemos que hablar también mucho de Venezuela, de Estados Unidos, de esa guerra contra el cártel de la droga. Gran parte de ese cártel de la droga lo dirige Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y la amiga de José Luis Rodríguez Zapatero. Ustedes se acuerdan, la que vino aquí a verse con Ábalos y con Coldo. Aunque muchos predican la muerte del marxismo, su sombra aún cae
cae larga y oscura. En Brasil, Jair Bolsonaro está siendo perseguido judicialmente por su presunto intento de golpe de Estado, tras la elección que le robaron del 2022, con cargos que pedían derivar en más de 40 años de prisión. El juez Alexandre de Moraes, acusado por Estados Unidos, empleado en la controvertida ley Magnitsky, ¿se acuerdan ustedes? Le acusa a Estados Unidos de abuso judicial. Ha impuesto arresto domiciliario a Bolsonaro. Todos sabemos que Alexandre de Moraes es íntimo del corrupto Lula da Silva, reconociendo una crisis institucional alentada desde la propia presidencia de la República, hoy en manos, como ya les he dicho, del corrupto Lula da Silva. En Colombia, el espectro del lawfare ha sido esgrimido contra figuras como Álvaro Uribe, que denuncia un escándalo en el 17-16 y al final la acaban metiendo a él en la cárcel. El líder del Centro Democrático, ustedes se acuerdan, acusado por sus enemigos políticos de corrupción ideológica en una estrategia de reminiscencia bolivariana. El gobierno de Gustavo Petro, el chalao, el cocainómano o el borracho, marcado por acusaciones de nexos con grupos terroristas, ha impulsado este acoso como parte de la chapuza de su cruzada ideológica y de su chapucero gobierno. Zapatero del PSOE y las alianzas oscuras de la izquierda iberoamericana tampoco las vamos a olvidar, y es que José Luis Rodríguez Zapatero ha fungido como mensajero operativo entre el PSOE y el régimen de Maduro en Venezuela, rehabilitando a un régimen dictatorial bajo el epígrafe de diálogo. ¿Se acuerdan? Zapatero es el nexo de unión, la cabeza de puente entre la dictadura de Maduro y la Unión Europea. No todo está perdido. De hecho, hay un foro en contra del Foro de Sao Paulo o del Grupo de Puebla. Hablo del Foro de Madrid, un bastión frente al socialismo del siglo XXI. En este contexto político fracturado, el Foro de Madrid emerge como un contrapeso legítimo frente al Grupo de Puebla, al Foro de Sao Paulo, agrupaciones que congregan a gobiernos y exmandatarios de izquierda con discursos que minimizan dictaduras, regímenes tiránicos. El Foro de Madrid busca reunir voces liberales, conservadoras, democráticas, que aspiran a una Hispanoamérica libre del autoritarismo marxista. La luz al final del túnel, y es que el autoritarismo va a caer. Y a pesar de las presiones ideológicas y judiciales, hay razones para la esperanza. La justicia, aunque lenta, está actuando. Movimientos como el Foro de Madrid construyen espacios de articulación democrática, y como lo era Miguel Uribe. Hay líderes dispuestos a luchar con palabras y no con violencia. El crimen político que sesgó la vida de Miguel Uribe solo refuerza su legado. Una lucha constructiva, democrática, resuelta a no ceder ante la imposición ideológica. El marxismo podrá resistirse, pero está condenado a caer, porque no hackea ideas sólidas. Y estos, sí. Descanse en paz, Miguel Uribe. Tu voz será faro para quienes aún quedan en la libertad. Y por eso, a pesar de que su muerte se produjo el 11 de agosto, he querido traerle yo aquí su recuerdo. Bueno, miren ustedes, Vox también ha sido noticia este mes de agosto, y por eso yo hoy estoy recordando, porque ha supuesto, según las últimas intenciones de voto, en el despertar de las clases populares, el camino correcto para derrotar al bipartidismo corrupto que, como los regímenes bolivarianos, se resisten a caer. Hace tiempo que lo venimos diciendo y ahora los datos lo confirman. Vox, la formación liderada por Santiago Abascal, se ha consolidado como la gran opción política de las clases populares y desfavorecidas. Un estudio del mes de agosto demuestra que el mensaje de Vox cala hondo, allí donde la política tradicional ha fracasado estrepitosamente, y no es casualidad, es el resultado de una estrategia clara, coherente y profundamente patriótica que ha sabido romper con el viejo esquema de la falsa dicotomía entre izquierda y derecha. Y uno de los puntales de ese trabajo bien hecho es el apoyo al sindicato Solidaridad frente a los sindicatos de clase, los sindicatos de los comegambas. Porque hoy, como bien dice mi buen amigo Fernando Paz, la disyuntiva real no es entre izquierdas o derechas, sino entre los perdedores del globalismo y los patriotas o los identitarios, entre quienes defienden la soberanía, la identidad y la justicia social para los suyos, y quienes rinden pleitesía a una élite globalista que gobierna de espaldas a la nación. Durante más de un siglo, la izquierda ha vendido la mentira
de que defendía a los más humildes. La realidad nunca lo hizo, esto ustedes lo saben, utilizó a las clases trabajadoras como carne de mitin, como masa de maniobra electoral, como escudo humano de sus ambiciones ideológicas, pero a la hora de la verdad abandonó a esos mismos trabajadores a su suerte, mientras sus dirigentes se acomodaban en despachos, consejos de administración y mansiones alejadas de los barrios obreros. Hoy el engaño es todavía más insultante. La izquierda, en todas sus variantes, desde el PSOE hasta el último satélite podemita, defiende con fervor una inmigración masiva y descontrolada que precariza los salarios, destruye el empleo, de esto les hablaré luego, degrada los barrios y multiplica la inseguridad. Y lo hace mientras sus líderes viven en urbanizaciones cerradas con vigilancia privada y a kilómetros de distancia de los problemas que ellos mismos han generado. Tenemos un ejemplo claro en Europa en general y muy particularmente en Francia. El camino que Vox ha emprendido no es un experimento improvisado, es la senda que en Francia inició Jean-Marie Le Pen, ya fallecido, y con gran éxito ahora Marine Le Pen, hasta convertir el Frente Nacional hoy en agrupación nacional la primera fuerza obrero del país. Es la misma ruta que ha seguido otras formaciones patrióticas en Europa, desde Italia hasta Hungría o Polonia, que han logrado conectar con las preocupaciones reales de los ciudadanos de a pie y que ven que la inmigración masiva, descontrolada e ilegal, o incluso legal muchas veces, porque luego la legalizan, está acabando con las raíces, con las tradiciones, y es una amenaza para los europeos. Porque cuando un padre de familia no llega a fin de mes, cuando un joven se ve obligado a encarnar contratos de basura, cuando una mujer no se atreve a salir sola de noche por su propio barrio, no está pensando en abstracciones ideológicas, está pensando en qué bien le define la verdad, en quién le defiende. Y cada vez más españoles descubren que esa verdad, que Vox es la única fuerza que habla claro, que no se pliega ante Bruselas ni ante las élites globalistas y que pone por delante los intereses de España y los españoles. El viejo bipartidismo corrupto formado por PSOE y PP teme más que nunca a un pueblo que empieza a despertar. Saben que si rompen el hechizo de las etiquetas de izquierda y derecha, si la gente entiende que el verdadero combate es patriotas contra globalistas, se acabó su negocio. Se acabaron las puertas giratorias, los pactos en despachos oscuros, las políticas calcadas que destruyen la industria, arruinan el campo y venden nuestra soberanía ni mejor postor. Vox ha comprendido esta batalla y está liderando con determinación. Lo han hecho denunciando sin complejos las consecuencias del multiculturalismo, defendiendo la unidad de España, exigiendo fronteras seguras, apoyando al campo y al pequeño empresario y señalando con nombres y apellidos a quienes se enriquecen a costa del sufrimiento ajeno. El estudio que confirma el ascenso de Vox entre las clases populares no es un dato aislado, es la constatación de que el mensaje patriota y social, cuando se transmite con claridad y sin complejos, convence y moviliza. Es el camino correcto, el mismo que siguieron otras formaciones europeas hasta desbancar al viejo orden político. Miren, si queremos derrotar al bipartidismo corrupto y devolver España a los españoles, no hay atajos, hay que seguir la ruta que Vox ha trazado, una ruta que no teme enfrentarse al poder mediático, que no se somete a las élites y que por primera vez en décadas da voz y esperanza a los olvidados de siempre. Porque lo que está en juego no es un cambio de gobierno, es la supervivencia misma de nuestra nación. Y para ganarla, Vox, a día de hoy, es la única opción real. Saben que les habla Javier García Isaac, saben ustedes que estamos en la boca del lobo, en un programa no apto ni para natilleros, ni bizcochables, ni almibarados, en un programa que, como siempre les digo, sí es apto para todas las edades, sí, que no para todos los públicos. Abstenerse, como siempre les digo, natilleros, almibarados y hombres flojos de espíritu, esos nos sobran. En un programa que comienza justamente, no se lo pueden perder, en este momento.